Nos encontramos en otra clase de Introducción a la Matemática del curso de ingreso de la Facultad de Economía en la materia Introducción a la Matemática. En el encuentro de hoy vamos a estar viendo la unidad número 3 del curso. Ustedes ya han visto la unidad número 1 y número 2, la número 1 que corresponde a conjuntos numéricos, y también ya han transitado con el estudio, o están transitando con la unidad número 2, que es ecuaciones, problemas y modelización. En este encuentro, con la unidad número 3, vamos a ver lo que es funciones. ¿Sí? El tema funciones, como todo lo que están viendo en el curso, son todos temas contenidos que creería que todo el mundo lo ha visto en su recorrido en el nivel medio, ¿sí? Es decir, que lo que vamos a ir viendo son conocimientos que han visto en el nivel medio o algunos puede que no. Ya estoy encaminado con, digamos, lo que es la introducción para las materias de Matemática 1, por ejemplo, que tienen las carreras de Economía. Lo que vamos a ver en funciones va a ser, en un comienzo, introducción, situaciones problemáticas con modelización, definición de función, luego dominio, codominio e imagen, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, tanto locales como absolutos, y ceros o raíces de una función. Para dar comienzo a la explicación, traje un documento, conseguí un informe que es del Ministerio de Hacienda de la Nación, de la Subsecretaría de Producción, que habla este informe sobre la cadena de valor de la producción en manzana y pera, ¿sí? A nivel mundial, van a ver que voy a ir hablando de esto, a nivel mundial, y en algún momento cita cuestiones a nivel regional en la Argentina y también Río Negro y Neuquén. Pero van a ir viendo que es un extracto de ese informe. La idea es que esto que voy a mostrar es que veamos cómo las funciones, un tema muy importante, central en el estudio de la matemática, lo es, ya que las funciones son recursos, modelos que se utilizan para dar explicaciones a fenómenos de la vida real en campos de economía, de medicina, de producción, ¿sí? En todo lo que se hace, por ejemplo, en estadística, a nivel nacional, educación, salud, etc. O sea, es algo muy utilizado y es como para modelizar justamente y comunicar, ¿sí? Como en este caso, este informe del cual les voy a estar hablando. Lo que voy a estar mostrando son justamente donde hay lugares que hay el uso de las funciones a través de gráficos, tabla de valores, a través de texto. Bueno, en la primera placa muestra la producción de la fruta pera y manzana en el momento primario, desde el vivero, el productor, después lo que se hace en un segundo momento que es la cosecha, la cámara de frío, hasta la parte final de esta cadena es la parte comercial, exportaciones, importaciones, consumo interno, etc. Ya en esta segunda placa habla esto de la producción mundial y comercio mundial, porcentajes de producción de la manzana y pera según el total de la fruta producida a nivel mundial. Esta placa que muestra esta información es del año 2013. También en este lugar vemos que está la producción en términos de porcentaje para los máximos productores de la fruta, que es China, es el máximo productor de fruta, en relación a la manzana y la pera. A lo largo de los años, está esto informado del 2005 al 2013. El texto habla de estos porcentajes de pera y manzana a nivel mundial en cantidades también de millones de toneladas, ¿sí?, de esta fruta.
En el gráfico que está ahí al pie de esta página, muestra justamente cómo fue esta producción de manzana y pera a lo largo de estos años de 2005 y 2013, como les contaba. A la derecha también hay un texto que habla de las toneladas de exportación de la pera y la manzana. Si seguimos viendo otra parte del informe, en un momento, como ustedes pueden ver ahí, están los principales países importadores y exportadores para la manzana y la pera, y también hace mención del jugo de manzana, ¿sí? En términos de porcentaje y en el año en particular 2005. Alemania, Reino Unido, Egipto, países importadores de manzana, por ejemplo, y de exportadores, China, Estados Unidos, Italia, de manzana en términos de porcentaje. Y así, y el informe avanza con los datos que da, pero marco en esto justamente el uso de funciones para hacer el comunicado de este estudio. Bien, nos metemos ahora a ver qué es una función. ¿Sí? ¿Qué es una función? ¿Para qué se usa una función? El uso ya se los expliqué. Vamos a la definición. Definición de función. Dice así, una función f es una relación que se da entre un conjunto A un conjunto B, que aplica a cada elemento X del conjunto a un elemento Y del conjunto B. ¿Sí? El elemento X le llamamos variable independiente y el elemento Y es la variable dependiente. Ahí pueden ver en la imagen, también escribimos que Y es función de X. Cuando uno escribe Y f de X, notación usual, que seguramente la vieron en el nivel medio, está diciendo que justamente la Y depende de la variable X. ¿Sí? Vemos un diagrama ahí. A la izquierda está el conjunto a la derecha está el conjunto B. El diagrama en el conjunto A tiene 4 puntitos, eso representa elementos que pertenecen al conjunto. Uno de ellos tiene nombres X. Y en el conjunto B también vemos puntos en negro, que son los elementos que corresponden a ese conjunto. Y hay uno nombrado ahí que es f de x. ¿Sí? Aplicar la función f es la flecha que está por encima, en negro, que dice f, es porque estamos justamente aplicando una regla, una ley, que vincula justamente a los elementos de A con los de B. ¿Sí? Bien, ¿qué elementos se vinculan de A con los de B? Eso lo señalan las flechas rojas. El primer elemento de A se corresponde con el primer elemento allá arriba en B. El segundo, por ejemplo, se compone con uno que están viendo ahí con la flecha. El cuarto elemento, el que está debajo, se vincula con el mismo que se vinculó el elemento anterior de A. Y el último, por ejemplo, ahí vemos que se vincula con otro elemento del conjunto B. ¿Sí? Esa es la forma gráfica de ver una relación de función en este caso. El conjunto A, donde están los elementos que se corresponden con B, se llama conjunto dominio. Lo vamos a llamar conjunto dominio a todo ese conjunto de elementos de A que les corresponde un elemento en I. En el conjunto B, también llamado conjunto de llegada, se llama, y lo vamos a llamar codominio. ¿Sí? Está formado por todos los elementos justamente que componen a B. Y un tercer conjunto tenemos aquí, que está señalado en el gráfico, que es la imagen. ¿Qué es el conjunto imagen? Es el conjunto formado por elementos de B donde tienen una correspondencia que les llega con los elementos de X. ¿Sí? Ese es el conjunto imagen. El conjunto imagen también decimos que es un conjunto que está incluido en B porque justamente todos los elementos que pertenecen a la imagen pertenecen también a B.
Condiciones en una función. Podemos leer ahí al pie de la página. Las condiciones son de existencia y unicidad. Existencia. Dice así, para cada valor de x existe un valor de y. Repito, para cada valor de x, estamos hablando del conjunto A, existe un valor de y. Condición de existencia. Es decir, todos los elementos de A, el dominio también, tienen un valor de y que le corresponde. Todos, cada uno de ellos. Eso es existencia. Vamos a otra condición. Condición de unicidad. Dice así, a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Un único valor de y. ¿Sí? Fíjense en el gráfico que cada uno de esos valores de x que pertenecen a A, hay una sola flecha que sale de ese elemento. Bien, definición de función, sigamos. Está textual ahí lo que acabé de decir, lo leo. El conjunto de valores que puede tomar la variable independiente se denomina dominio de la función. ¿Cómo lo escribimos en forma reducida o simbólica? Podemos decir dom entre paréntesis f. Dom de dominio entre paréntesis la f que es el nombre, digamos, de la función. El conjunto que contiene a todos los valores que puede tomar la función se denomina codominio, como ya les he dicho, y lo simbolizamos cod entre paréntesis f. El conjunto de valores que toma la variable dependiente se denomina imagen de la función y lo expresamos de un modo simbólico reducido im entre paréntesis f, que es el nombre de la función. Observen que la imagen, como les contaba, está incluida en el dominio. ¿Cómo se escribe? Imagen de f entre paréntesis f, incluida, el símbolo de incluido en el codominio de f. Me detengo acá un poquito. Aparece el símbolo de incluido. También son cuestiones de la matemática propias de su lenguaje que se ven a nivel medio. Si no lo han visto, bueno, es justamente este curso de introducciones para que revisen aquello que tal vez no sepan o hayan olvidado y, bueno, se familiaricen con la parte simbólica que es parte del lenguaje de la matemática. En general, algo para decir, vamos a trabajar con funciones donde el dominio y el codominio son conjuntos numéricos. Algunas observaciones. Cuando en la expresión o fórmula de una función f no se especifica cuál es el dominio, entendemos que el dominio es el mayor conjunto numérico donde tenga sentido la expresión de la función. ¿Sí? Y por último, observamos cuando no se especifique cuál es el conjunto codominio, el conjunto B, de la función, se entiende que el codominio es el conjunto de números reales. ¿Sí? O sea, el codominio, el mayor conjunto que podemos tomar es el conjunto de números reales. Conjunto de números reales. Algo que ustedes vieron en la primera unidad es el conjunto de números que abarca todos los números que ya vienen estudiando, que trabajaron y estudiaron en el nivel medio, bueno, y ahora en el ingreso y en las materias que van a tener en los primeros años de las carreras que estudian, vamos a trabajar sobre el conjunto de los números reales. Una tabla donde resumimos de qué modo expresamos las funciones, como les mostré el informe del Ministerio de Hacienda de la Nación, tablas de valores, gráficos, como vieron, y como mostré lo que es una función, un diagrama se puede utilizar para expresar una función, y también al principio dice la expresión en forma coloquial es cuando uno expresa en forma textual, verbal, y hay una correspondencia, hay una función, le llamamos coloquial, y acá aparece una fórmula como expresión que hasta el momento no hemos visto ninguna, pero las fórmulas, o sea, los cálculos
como en fórmula, pueden ser formas o modelos que describan algún comportamiento de un fenómeno. Acá dice el cuadrado de un número, de los primeros números naturales, está como ejemplo ahí. Fíjense que el número 1, 2 y 3 son los tres primeros números naturales. Y bueno, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 por 2 es 4, y el cuadrado de 3 por 3 es 9. Es la función, digamos, que tenemos como ejemplo para mostrar las diferentes formas de representar una función. Conjuntos numéricos reales, intervalos. Hablemos un poquito de eso porque es parte de la necesidad para trabajar con funciones y van a ver que en los cursos de matemática van a trabajar mucho con intervalos. Y los intervalos entonces son conjuntos numéricos, el conjunto de números reales, definidos del siguiente modo. Esto también son cosas que se han visto en el nivel medio. Y tenemos intervalos, ahí están las definiciones y la escritura de un intervalo. Ahora voy a hacer unos pequeños ejemplos en la pizarra de estos, pero los nombro primero. El intervalo es cerrado, leemos AB, lo escribimos con corchetes dentro del primer número A y el segundo elemento B, número real, estamos hablando, donde naturalmente hay un orden acá, ¿no? Cuando hablamos del número A primero y el número B luego, es porque A es menor a B. De hecho, ahí está la definición, como en forma de conjunto por comprensión, dice el conjunto, entonces, intervalo cerrado AB está formado por elementos de X, tal que X pertenece al conjunto de números reales, y X, leemos ahí, es mayor o igual a A, y también X es menor o igual a B. Hago un ejemplo en la pizarra de este caso. Entonces, escribo intervalo por comprensión diciendo que el conjunto este está formado por elementos X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales, es decir, X es un número real, donde se verifica que los elementos X de este conjunto son mayores o iguales a un número A, y también estos elementos deben cumplir que son menores o iguales a un número fijo P. ¿Sí? Señalo acá, como ven, ya estoy escribiendo en lenguaje matemático una forma de expresión general. Es parte de las cuestiones que tienen que manejar muy bien y prolijamente en el estudio de la materia. Un ejemplo breve. Si tenemos los elementos X, por ejemplo, mayores o iguales a menos 3 y menores iguales a 2, ¿sí? Esto lo puedo escribir de este modo, son los X, tal que X pertenece a los reales. ¿Dónde se verifica esto? Lo cierro entre llaves, cuando escribo este formato por comprensión se cierra entre llaves, y lo puedo llamar conjunto y le pongo un nombre cuando nombramos un conjunto o un intervalo con una letra mayúscula. ¿Sí? Esto es conjunto definido por comprensión. Bien, este conjunto, como les contaba, lo podemos expresar con intervalos, y este sería, el 3 corresponde al número fijo A, ¿sí? Y este segundo número, digamos, corresponde a B. Es decir, que el intervalo sería, entonces, cerrado, menos 3, 2. Y lo llamamos A en este caso. Algo más que podemos hacer con intervalos, y lo vamos a hacer cuando hagamos gráficos, es representar esto mismo en la recta numérica que ustedes ya han visto
o repasado en la unidad número 1, ubicamos naturalmente el número menos 3 a la izquierda, el número 2 a su derecha, sin importar la distancia esta, sino más que es una cuestión de esquema, de gráfico, para ubicarnos. Y bueno, si queremos representar todos estos números del intervalo, son el mismo número 3 que corresponde a este punto, el número 2 que corresponde a este punto en la recta numérica y todos los puntos que están entre ellos, porque cada uno de esos puntos corresponden a números que están justamente comprendidos entre menos 3 y 2. Y finalmente, en matemática, usamos los corchetes, puede que pase que algún profesor o en algún libro que lean estén marcados solamente con puntos como lo es en rojo. Dentro de intervalos también tenemos los llamados intervalos semiabiertos o también semicerrados. Intervalos semiabiertos a izquierda o a derecha. O también podemos decir semicerrados a derecha e izquierda. Ahí están en la placa las definiciones. Fíjense que son intervalos con extremos A y B, pero si es semiabierto a izquierda, como está definido en la placa, si es semiabierto a izquierda, es los elementos X que pertenecen al conjunto de números reales, tal que X es mayor a y los X son menores iguales a B. Es decir, al número A no lo toma, ¿sí? Porque dice que X es mayor a A, es estrictamente mayor. Al extremo A no lo toma. Cuando no toma un intervalo, un número, le ponemos el símbolo paréntesis, como ven ahí en la placa. Cuando toma el número, en este caso toma al número B, porque dice que X es menor o igual, toma el número B en intervalo, lo simbolizamos con un corchete. Como fue en el intervalo cerrado. Los tomaba los extremos A y B, por eso había un corchete. Si es semiabierto a derecha, bueno, la idea es similar, pero esto a derecha, el paréntesis va a estar del lado derecho porque al B no lo toma, ¿sí? Sí, números menores a B, y al número A lo toma. X es mayor o igual a, va un corchete, ¿sí? Bien, luego están los intervalos que son abiertos, tanto a izquierda y a derecha, los llamamos abiertos, es decir que son los números X reales que están entre A y B, pero no toma al valor A y no toma al valor B. Por eso es abierto justamente, porque no toma esos extremos. Los simbolizamos, como podemos ver ahí en la placa, con paréntesis, tanto a la izquierda como a la derecha. Y finalmente tenemos los intervalos llamados infinitos. Llamémosle un intervalo B, por ejemplo, de menos infinito a 5. Y un corchete del lado derecho. Van a ser, en este caso, el conjunto de los elementos X, tal que X pertenece a los números reales, donde se verifica, lo ponemos con dos puntitos, diciendo esto, donde se verifica, que los X, en este caso, son menores o iguales al número 5. Cerramos entre llaves, porque estamos expresando el conjunto por comprensión, le nombramos con la letra B mayúscula, y si hacemos un gráfico en este caso, ubicamos el número en cuestión, que es el 5, el extremo, ahí, y como dice ahí, que son elementos X menores a 5, serían todos los puntitos que están a su izquierda. Es decir, que si son todos, finalmente esto se hace una línea continua, es todo esto. Y el número 5 también lo toma, porque dice que es igual. O sea que el punto que le corresponde al 5 también es parte de este intervalo B. Y como toma ese extremo, dijimos que ponemos corchete en estos casos.
Bien, por último decir que hacia la izquierda del 5 no tenemos un número definido, porque todos los números menores a 5 son infinitos números que hay. Y cuando hablamos de tantos números, la forma de expresar un número que está a lo lejos, digamos, a la izquierda de 5, lo simbolizamos con el infinito y con un menos. El menos describe que es números hacia la izquierda de 5. ¿Sí? Esa es la expresión, entonces, de un intervalo infinito. Perdón, acá me olvidé el infinito o infinitos. 1 más un intervalo c de un medio a más infinito. Este intervalo, también, como estoy diciendo, es un intervalo infinito, porque contiene infinitos números, y un extremo no está definido, pues un número en este caso muy grande, desde un medio. Pero si tenemos un paréntesis en este extremo, estamos interpretando, o interpretamos mejor dicho, que no lo toma es un medio. Entonces, la expresión, si se quiere, por comprensión de este conjunto, son los elementos x, tal que x pertenece a los números reales, donde estos elementos son mayores al número un medio. ¿Sí? Gráficamente, representamos el número un medio y sombreamos la recta hacia su derecha, porque justamente están los números mayores a un medio, y el un medio no lo toma, por lo tanto, no está el punto que le corresponde a un medio, y eso lo marcamos muy bien poniéndole un paréntesis. ¿Sí? Si no, como les cuento, pueden ver tal vez en algún libro o alguna otra clase que representen con un agujerito esa parte del punto que no toma, ¿sí? Y si toma hacia la derecha, de este modo es una forma que también pueden llegar a encontrar para representar este conjunto o intervalo C. Dejamos el tema de intervalos, vamos a darle continuidad al tema de estudio, que es funciones. Continuamos con dominio de una función cuando disponemos de una fórmula o de su fórmula. ¿Cuál es el dominio de la función? Ahí tenemos tres fórmulas, pueden ver. Dice f de x, 2x menos 1. Otra fórmula, g de x igual 1 sobre x menos 5. Y una tercera fórmula, h de x igual a la raíz cuadrada de 7 menos 5x. Las tres fórmulas, si se fijan que dice f de x, g de x y h de x, la x es la variable independiente y tener la letra f, g o h está dándole nombre a esa función. Comúnmente usamos f, que es la primera letra de la palabra función, pero también solemos usar letras minúsculas, otras, para dar nombre a las funciones. ¿Cuáles son los valores que se les puede asignar a x para que el valor de y sea un número real? Entonces, dijimos que tenemos una función que es su fórmula f de x, 2x menos 1, y analicemos un poquito esta fórmula. 2x menos 1. Dijimos que x es la variable. ¿Sí? Importante en una expresión que tiene letras, como es este caso, identificar claramente cuál es la variable. La variable está identificada dentro del paréntesis. Esa es la forma de indicar en la misma expresión cuál es la variable. Bien, y si tenemos 2x menos 1, estamos hablando que tenemos una multiplicación de un número por 2, un número x por 2, y a eso le restamos 1. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es ese conjunto A del cual hablamos en la definición?
¿cuáles valores puede tomar X donde tenga sentido hacerle el cálculo y de un número? Y bueno, es el duplo de un número menos 1. A cualquier número lo podemos multiplicar por 2 y restarle 1. Es decir que cualquier número real puede tomar ese valor X. Entonces decimos que el dominio, y el dominio lo podemos escribir de modo abreviado como vimos, dom entre paréntesis f, es el conjunto de los números reales. ¿Cómo simbolizamos a los números reales? Ustedes lo han visto en la unidad número 1 con la letra R. La otra función que tenemos es g de x igual 1 sobre x menos 5. Bien, ¿qué expresión tenemos ahí? ¿Qué cálculo tenemos ahí? Tenemos una división, como podemos ver, donde el numerador es un 1 y el denominador es x menos 5. Es decir, que tenemos a un elemento x, le restamos 5, y ese número es el que divide al número 1. Nos preguntamos, ¿X puede tomar cualquier número real? Que dijimos que el conjunto de los números reales es el conjunto amplio y en el cual se hace el estudio en este curso y las primeras materias, como dije, de las carreras que estudian ustedes. ¿Puede tomar cualquier número real X? ¿Puede haber un problema acá a la hora de dividir? Es la pregunta. ¿O al momento de restar? Restar dos números. Ustedes saben que podemos restar números reales y su valor da un número real. Así que no tenemos problemas con la resta. Pero a la hora de dividir, ¿qué pasa? Ustedes han visto, esto en la unidad número 1 también, que hay una cuestión con un número en particular, donde no podemos dividir, donde la división está no definida, digamos. ¿Cuál es ese número? Ustedes saben, es el número 0. No podemos dividir al 1 por 0. Entonces preguntémonos, ¿qué número será el que no puede tomar x para que aparezca un 0 en el denominador? No es muy difícil. ¿Qué número le restamos a 5 para que dé 0? El 5, exactamente. O sea que vamos a decir que x no puede ser 5. La forma de decir simbólicamente que no puede ser 5 es escribir que x es distinto de 5. Puede ser cualquier número real, salvo el 5. ¿Sí? Entonces, esta expresión la podemos dar, si quieren, por comprensión son los elementos x, tal que x pertenece a los reales, donde x tiene que ser un número distinto de 5. ¿Sí? Dominio de la función, en este caso, g. ¿Sí? Entre paréntesis tiene que estar la letra g que corresponde al nombre que le di a esta función. El dominio lo podemos expresar como intervalos también. La expresión va a ser desde menos infinito al número 5, abierto, unión de 5 a más infinito. Esta es una de las notaciones que solemos usar en los cursos de matemática. Es una expresión con intervalos, como pueden ver, pero acá hay dos intervalos, infinitos ambos, donde son abiertos, este a derecha y este es abierto a la izquierda, donde está diciendo que el número 5 no lo toma, ¿sí? Pero acá hay un nuevo símbolo que ustedes sabrán, lo han leído en el cuadernillo, lo han estudiado a nivel medio, es el símbolo de la operación unión, unión entre conjuntos. No voy a entrar mucho en detalle. La unión de estos dos intervalos resulta ser los elementos de un intervalo junto con los del otro. Gráficamente, esta expresión, estamos pasando por encima del número 5, le podemos poner un agujerito, y la representación gráfica, la señalo en rojo, serían todos los puntos que corresponden
a esta parte, a izquierda del 5, y todos los puntos que corresponden a derecha del 5. ¿Sí? Y acá abierto y abierto, donde tenemos, digamos, a la izquierda el menos infinito y a la derecha un número, pensemos, muy grande hacia la derecha, más infinito es la forma de representar. Bien, vamos a la placa. Continuamos viendo la tercera función. En la placa podrán ver, como dice ahí, qué valores puede tomar la variable x para que la función h de x, raíz cuadrada de 7 menos 5x, defina y se obtenga un número real. ¿Para qué valores de x, o mejor dicho, para qué x igual a 1 o menos 2 quintos o 2 existe un número real que le corresponda? Finalmente, ¿cuál es el conjunto de valores que se le puede asignar a x? ¿Sí? Estamos hablando justamente del dominio o buscar el dominio de esa función. A ver, pensemos un poquito, viendo ahí y leyendo la placa. Si x es igual a 1, el valor numérico que le corresponde a 1, o sea, el valor de y correspondiente, es cuestión de que reemplacemos en la fórmula por el valor x1 y hagamos el cálculo. Ahí pueden ver, dio raíz de 2. Un número irracional, también hablamos de un número real. Si hacemos el cálculo con menos 2 quintos, pueden ver ahí que el cálculo da la raíz cuadrada de 9, que es 3. También se asocia a menos 2 quintos el número 3. Y el número 2, si lo toma x, y hacemos el cálculo, fíjense que al reemplazar ahí, en el radicando tenemos 7 menos 5 por 2, es decir, 7 menos 10, y 7 menos 10 nos está dando el número menos 3, y tenemos por calcular la raíz cuadrada del número menos 3. ¿Qué pasa ahí? ¿Tenemos solución a un número real al calcular la raíz cuadrada de menos 3? Bueno, ustedes muy bien lo saben, que las raíces cuadradas o las raíces de índice también podemos calcularlas, digamos, y tener una solución dentro del conjunto de números reales cuando el número sea un número positivo o 0. Tenemos un menos 3. Entonces, la solución no está dentro de los números reales, por lo tanto, no podemos tomar a x como el número 2. Bien, como dice ahí, 1 pertenece al dominio de H, menos 2 quintos pertenece al dominio de H, y bueno, 2 no pertenece. Ahí fíjense que introducimos otro símbolo, la letra epsilon mayúscula, es el símbolo que representa cuando un elemento pertenece o no a un conjunto, y pasa eso con estos tres números. Bien, para buscar el dominio no vamos a seguir calculando, porque puede haber infinidad de números que verifiquen o no. Para esto nos metemos en otra idea, que es planteando una condición y usando inecuaciones. La condición entonces, ¿cuál es? Cuando tengamos en una fórmula que haya una raíz. Es que la raíz cuadrada, como es en este caso, su radicando, que es lo que está dentro de la raíz cuadrada, tiene que ser un número mayor o igual a 0. Eso es una condición fuerte en esta fórmula. Y de ahí hacemos el planteo, como pueden ver en la placa, donde dice que 7 menos 5x, que es el radicando de esta fórmula, de la raíz, mejor dicho, debe ser mayor o igual a 0. Me detengo un minutito acá. Esta parte de inecuaciones en el cuadernillo no está como tema de estudio en esta introducción a la matemática, pero lo traigo a mostrarlo porque va a ser algo que va a ser también parte del estudio de los cursados de matemáticas que ustedes van a tener. Ya van a ver que va a aparecer mucho esto, pero viene bien que hablemos un poquito en ocasiones como para hacer un inicio en todo este estudio. Una inecuación es una expresión donde hay letras y números, hay una incógnita, y va a haber un mayor o un menor. ¿Sí? También puede estar el igual. Como en este caso es el mayor o igual a 0 en este caso. Y la vamos a resolver, es decir, vamos a buscar qué valores de x verifican esa inecuación o también llamada proposición. ¿Cómo resolvemos? Despejando la x. A ver, hay un parecido, digamos, con resolver ecuaciones donde hay una incógnita.
Ahí se va mostrando en la placa que voy despejando a x, me saco de encima el término que no tiene x, como es ahí el 7, ¿cómo? Con la propiedad de la suma, que sumo a ambos miembros el opuesto de 7, que es menos 7, ¿para qué? Para anular ese 7 que tengo en el primer miembro en este caso, menos 7 más 7 es 0, queda del lado derecho el segundo miembro 0 menos 7 menos 7, se reduce esta expresión entonces a menos 5x mayor o igual a menos 7, y por último, digamos, tengo que sacarme de 5 el menos 5 que está multiplicando la x. ¿Cómo? También con una propiedad del producto que se da en ecuaciones para obtener una ecuación equivalente, pero acá me tengo, atención, ojo, que no resulta como las ecuaciones. Puedo multiplicar, o debo, mejor dicho, multiplicar por un factor ambos miembros para lograr una inecuación equivalente. En este caso, multipliqué por menos un quinto porque es el inverso multiplicativo del número menos 5. El inverso multiplicativo, ¿por qué? Porque al multiplicarlo por su correspondiente da el número 1, y el número 1 por x me da x, que es justamente a donde arribamos al despeje de x. Y del lado derecho, menos 7 por menos un quinto, operando, bueno, llega a 7 quintos la operación. Y ahí está señalado entre paréntesis que cuando multiplico, y esto es la propiedad que está funcionando en este caso, cuando multiplico a ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Si pueden ver que el símbolo de la desigualdad cambió de sentido. Bueno, y finalmente el resultado es que x es menor o igual a 7 quintos. Esos son los números que verifican la inecuación. Esos son los números que tienen sentido a la hora de operar en la función de la cual estamos hablando y da un número real. df es el intervalo desde el menos infinito al 7 quintos, tomando al 7 quintos, por lo tanto es cerrado. Bien, y ahí puede verse un gráfico donde está representado en verde el intervalo y los puntitos que pertenecen al intervalo son aquellos justamente menos 2 quintos y 2 que verifican, pertenecen al dominio, perdón, menos 2 quintos y el 1, disculpen, pertenecen al dominio, y el número que no verificaba, que está ahí marcado en un punto, es el número 2, que está fuera del intervalo del dominio, digamos. Bien, vamos entrando en la última parte del encuentro de hoy. Vamos a ver crecimiento y decrecimiento de las funciones. Vamos a ver extremos de funciones, máximos y mínimos, y por último nos quedan los ceros de la función para finalizar. Crecimiento y decrecimiento. Ahí están las definiciones de cuándo una función es creciente, cuándo una función es decreciente, y también puede suceder que una función sea constante. Como vimos en el informe que cité al principio de esta clase, los comportamientos de producción de fruta y pera, tanto la producción mundial o como la importación, exportación de los países mencionados ahí, había momentos donde la exportación, por ejemplo, crecía a lo largo del tiempo, o había una caída de exportaciones. Bueno, decimos que la función decrece, ¿sí? En pocos lados hay que se mantenga constante, pero bueno, puede suceder que tengamos una parte de una función donde para diferentes valores que toma la variable independiente, la dependiente sea el mismo número. Bien, leo entonces, una función f se dice constante en un intervalo i perteneciente al dominio de la función si sucede que para todo x que pertenece a ese intervalo es f de x igual a c, donde c es un número real. Una función creciente, ¿cuánto es? También vamos a determinar qué valores de x que pertenezcan a un cierto intervalo que pertenezca naturalmente al dominio de la función, donde tiene que suceder que si tomamos un valor x1, x2 que pertenezcan al intervalo, como dice ahí la definición,
sucediendo que x sub 1 sea menor a x sub 2, pase que el valor que toma la función para ese valor x1 sea menor que el valor que toma la función para el valor x sub 2, estamos hablando que la función crece. La idea para función decreciente, también tomando dos elementos que pertenezcan al intervalo, lo llamamos ahí x sub 1 y x sub 2, siendo x sub 1, ahí hay un error, disculpen, debería decir x sub 1 menor a x sub 2, tiene que suceder que el valor de la función para x sub 1 debe ser mayor al valor que toma la función para ese x sub 2. Vamos a la pizarra. Bueno, como decíamos, una función es constante cuando cumple la definición de funciones de este tipo. Lo vemos en un gráfico. Una curva, o una recta, mejor dicho, que es constante, es como la que estamos viendo, una recta que tiene que estar paralela al eje X. ¿Sí? El eje X lo tenemos en horizontal, donde representamos la variable independiente, y representamos la variable dependiente sobre el eje vertical. Si, por ejemplo, tomamos un valor de x que está aquí, el valor, o mejor dicho, el punto que le corresponde a ese valor x sub 1 sería este, en la gráfica, y se asocia sobre este valor en y, que sería f de x sub 1. Si tomamos otro valor a derecha, por ejemplo, x sub 2, el punto que le corresponde, lo buscamos así de modo vertical, es este, y el valor que toma la función para ese valor x sub 2 también lo buscamos sobre el eje y, sería el mismo valor que tomó para x sub 1, es decir, que son el mismo número. Entonces, cuando sucede esto en los x que pertenecen al intervalo y le aplicamos la función s y da una constante, como es en este caso, que sería el c, estamos hablando entonces que la función es constante en ese determinado intervalo. Lo podemos reemplazar ahí, representar, mejor dicho, ahí, que este punto es un extremo y este es el otro, y entonces dentro del intervalo la función es constante. Vemos entonces de modo gráfico estas definiciones de crecimiento constante, como para hacer una interpretación a través de la misma. Función creciente. Esta es la definición. Repetimos, una función f se dice creciente en un intervalo i, intervalo que está incluido dentro del dominio de la función, si sucede que para todo valor x sub 1, 2 que pertenecen al intervalo i, donde x sub 1 es menor a x sub 2, sucede que el valor de la función para x sub 1 es menor al valor de la función que toma para ese valor x sub 2. Gráficamente, entonces, tendríamos algo así. Trazamos el sistema de coordenados, en el eje horizontal el eje x, en el eje y en el eje vertical, y una curva o una función que crezca puede ser algo de este modo, porque claro, tiene que verificar la definición de crecimiento. Entonces, el intervalo puede ser justamente donde comience la curva esta hasta el final de este trazado, donde cerramos como intervalo, y todos los x que pertenecen al intervalo serían justamente los que están entre esos dos extremos, repito, incluyendo a los extremos porque lo puse en este caso
cerrado. Es como si acá fuera mi A y mi extremo B. Entonces, como dice la definición, la condición para que la función se diga que es creciente es lo que tiene que cumplir todo esto que está acá. Entonces, debemos tomar dos valores x1 y x2 de modo tal que x1 sea menor a x2, es decir, que esté a la izquierda. Por ejemplo, puede ser x1 aquí y un x2 acá. Corresponde a este punto, en el eje x, y la función, o los puntos de la función que corresponden a estos valores sería, buscando así de modo vertical, sería este punto, y para este otro valor de x, el punto que le corresponde sería este. ¿Dónde están los valores que toma la función para esos valores? Y trazamos una horizontal en esos puntos buscando el eje x, y acá tenemos f de x sub 1. Y lo mismo hacemos con el otro punto, y ahí tomamos el valor que toma la función para f en x sub 2. Bien, entonces, repetimos. Aquí tenemos que x sub 1 es menor a x sub 2. Es la parte de la definición. Y lo que se tiene que cumplir es esto otro. Y fíjense que acá podemos decir que f de x sub 1 es un número menor a f de x sub 2, naturalmente, porque está debajo de los valores de y que tomemos, digamos, hacia abajo respecto a uno que esté por encima, son números menores, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la función es creciente. En la placa están viendo, pueden ver una curva donde vamos a analizar y determinar en qué lugares crece, decrece y también puede que haya un comportamiento constante. Fíjense, dice da la función f con dominio de f de los conjuntos de los números reales, indicar los intervalos de crecimiento y de donde la función también es constante. Podemos ver que la curva que está trazada en ese sistema de ejes, la recorremos justamente para analizarla de izquierda a derecha en su dominio, que es todos los reales. Esa curva del lado izquierdo, naturalmente no podemos hacer un gráfico donde estén todos los números reales, se corta, pero da idea de que hacia izquierda es constante y a la derecha está tomando cada vez valores mayores. De izquierda a derecha, entonces, desde el menos infinito hasta el número menos 1, fíjense que la curva, para esos valores, siempre el valor que toma es el número, el valor de i que tenemos ahí representado. Entonces, en ese tramo, o en ese intervalo de menos infinito a menos 1, es constante. Continuamos el recorrido hacia derecha. La función de menos 1 a 0, fíjense que la curva va tomando cada vez números mayores cuando tomamos valores de x de izquierda a derecha. Hasta que llega un punto, el punto 0, 0, la curva toma otro comportamiento y comienza a decrecer. Eso sucede desde el 0 hasta el número 2, donde la función es decreciente porque justamente tomando valores de x en ese intervalo, sucede que el valor de la función para números a la derecha, un valor de x con respecto a otro, están con valores por debajo. Por lo tanto, la función decrece. Finalmente, en el último tramo, a partir del número 2, la función vuelve a tomar un comportamiento de crecimiento y eso sucede hasta el más infinito. Bien, entonces, ahí está expresado debajo, dice cuando x pertenece a tal intervalo, la función es constante, cuando pertenece a esos otros que están ahí escritos, crece, decrece o en la última parte también es creciente. Entonces, decíamos que la función f, acá como podés ver en la pizarra, tenía este comportamiento de constante, en una parte creciente, decrecía
y finalmente creciente en estos intervalos. Entonces, a ver, gráficamente, ¿por qué sucede que es constante de menos infinito a menos 1? Bueno, porque justamente en ese intervalo, hasta menos 1, para cualquier valor que yo tome de x, la función siempre va a dar un mismo valor c, que le llamamos para todos esos valores que toma la función. En el tramo de menos 1 a 0, o sea, en este intervalo, menos 1, 0, en esta parte, fíjense que si tomamos un valor, por ejemplo, no sé, 0,9 negativo y un menos 0,3, podría estar aquí y aquí. Fíjense que el punto que le corresponde a este valor es f de menos 0,9 y el que le corresponde a este otro valor está aquí y es f de menos 0,3. Y sucede que el valor que está a la derecha está por encima del valor que toma la función para este número que está a la izquierda. Por lo tanto, está creciendo. Es decir, que está ahí verificando que la función es creciente, y ese análisis lo podemos hacer en cualquier par de valores dentro del intervalo y va a suceder eso. Bueno, ideas similares se puede ir viendo para la otra parte de la función. Continuamos con extremos de una función. Los extremos pueden ser locales o relativos o extremos absolutos. Como podemos ver ahí en la placa, están las definiciones de estos tipos de extremos. Dice que los máximos y mínimos locales, o también llamados relativos, sucede cuando f alcanza ese valor para un cierto valor x sub 0, f de x sub 0 es mayor o igual que todos los valores que toma la función en los puntos próximos a ese valor x sub 0. Es decir, si f de x sub 0 es mayor o igual a los valores que toma la función en x. Tenemos en ese caso un máximo local. Mínimo local. F alcanza un mínimo local si en x sub 1, el valor que toma la función para ese valor, es mayor o igual que todos los valores que toma la función en los puntos cercanos o próximos a ese valor x sub 1. Es decir, si f de x sub 1 es menor o igual a los valores que toma la función para esos valores próximos a x sub 1. Bien, los otros extremos son entonces absolutos, máximos y mínimos. F alcanza un máximo absoluto en x sub 0 si f de x sub 0 es mayor o igual que todos los valores que toma la función en los puntos del dominio. Si f de x sub 0 es mayor o igual a f de x para cualquier valor de x que pertenezca al dominio de la función. Finalmente, f alcanza un mínimo absoluto para x sub 0 si f de x sub 0 es menor o igual que todos los valores que toma la función en los puntos del dominio. Es decir, si f de x sub 0 es menor o igual a f de x para cualquiera x que pertenezca al dominio de la función. Podemos ver en la siguiente placa un gráfico que corresponde a un ejemplo donde vamos a ver justamente los extremos. Dice, dada la función f con dominio de f que pertenece al intervalo cerrado menos 1, 4, indicar los extremos máximos y mínimos locales o relativos y absolutos. La curva es la que está ahí representada en rojo, justamente definida en el dominio que es de menos 1 a 4, y tenemos ahí el punto azul que apareció un extremo. Es el punto que corresponde al número de coordenadas menos 1, 37. Tenemos otro punto que se ubica en el origen de coordenadas 0, 0. Tenemos otro punto que se ubica ahí en ese tercer punto azul, y un último punto que se ubica
donde está señalado ahí en la parte inferior de la curva. ¿Cuáles son extremos? O mejor dicho, ¿cómo se clasifican justamente esos puntos que son extremos? Como muestra ahí la placa tenemos un máximo absoluto para el valor donde x toma el valor menos 1, es decir, en el punto menos 1,37. Un máximo local o relativo para cuando x toma el valor 1, que corresponde al punto 1,5. Un mínimo local para cuando x toma el valor 0, es decir, que corresponde al punto 0,0. Y un mínimo local y absoluto también para cuando x toma el valor 3, que corresponde al punto de la gráfica 3 menos 27. Naturalmente, para responder eso, tiene que cumplir las definiciones que hemos estado hablando. Entonces, máximo absoluto, ¿por qué en x igual menos 1? Si vemos ese punto, donde x es valor menos 1, y comparamos con el resto de la gráfica, en el dominio justamente, por eso en el resto de la gráfica, es el mayor valor que toma la función. Es el mayor valor que toma la función para todos esos valores que toma en el dominio. Por lo tanto, eso responde a que sea un máximo absoluto. Máximo local o relativo en el punto 1,5. ¿Por qué? Porque si nos situamos en ese punto 1,5 y nos situamos en el eje x en 1 y tomamos valores próximos de x al 1, tanto por derecha o por izquierda, fíjense que los valores que toma la función para esos números están por debajo del valor que toma la función en 1. Eso responde a la definición de máximo local. Por eso es ese punto máximo local. El punto para cuando x es 0, que está ubicado en el origen de coordenadas, ese punto es mínimo local. ¿Por qué? Porque si nos situamos analizando con valores próximos al x igual 0, tanto por derecha o por izquierda, los valores que toma la función son superiores para f de 0. Eso responde a que sea un mínimo local. Y por último, vemos un mínimo local y también absoluto en el punto 3 menos 27. A ver, es mínimo absoluto, ¿por qué? Porque si comparamos el valor que toma la función en ese punto, es el menor valor de todo el resto de los valores que toma la función en el dominio. Por eso es absoluto. Y es local porque si analizamos en la proximidad de ese punto, tanto de derecha a izquierda, la función toma valores por encima de ese valor. Es decir, es menor valor a esos otros para cuando x toma el valor 3. Y eso responde a un mínimo relativo. Para terminar, en esta unidad vemos ceros o raíces de una función. Es parte del análisis estudiar los ceros o raíces de una función, que como dice ahí en la definición, un punto o un valor x sub 0 perteneciendo al dominio de la función es raíz de f si y solamente si sucede que el valor de la función para ese número x sub 0 es 0. En pocas palabras, como pueden ver ahí en la gráfica, hay dos puntos marcados sobre el eje x, naturalmente sobre la curva, que son las raíces de esa función. En esos puntos, que corresponden al valor de x 0 y 3, es donde la función se anula, es donde la función toma valor 0. Por eso responde a la definición y son raíces. Damos por finalizado la clase de hoy con esta unidad número 3, funciones, diciendo, como sigue la placa, que, bueno, viendo este video, las veces que crean necesario, habiendo leído el cuadernillo también, hagan las actividades que están en el cuadernillo, las actividades
en 3.7, que corresponden las páginas entre las 53 y 56, para que las tengan en la tercera semana, donde van a tener encuentros presenciales en la facultad con los profesores y consulten aquello que tengan duda, no hayan logrado, o si crean que esté bien hecho y lo compartan para confirmar que esté correctamente su resolución. Eso es todo. Nos encontramos en un próximo video con la unidad número 4.